Salmo 26, versículo 7. Sala R es un laboratorio para corregir a los alienados, señalados y gente molesta en general. Las terminales, puertos, aeropuertos y todos los caminos que conducen a Sala R están bloqueados. Sala R es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es convicción de que no existe en el mundo una fuerza capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas de Sala R. Perdón. Sala R alzará sus ojos a los montes que siguen los caminos de Jehová. Jehová nos aguardará de todo mal. Sala R piensa en el bienestar de todos y de todas. Sala R no está dispuesta a entregar ni su obra, ni su independencia, ni su soberanía, aunque Sala R no puede prometer que sus pacientes estarán a salvo, pero todo lo puede un Cristo que nos protege. Todo lo puede un Cristo que nos fortalece. Palabra del Señor. Amén. La vida en esta ciudad ahoga y aburre. Urge que la sociedad se reconozca a sí misma y se horrorice al verse. Cualquiera puede terminar en la cárcel o mendigando. Con el sistema judicial imperante es muy posible cualquier arbitrariedad en los tribunales. Las personas que por razón de su cargo tienen que lidiar a diario con sufrimientos ajenos terminan por insensibilizarse a tal punto que aunque quisieran no pueden tratar a los demás a no ser de manera formalista. A tal punto que aunque quisieran no pueden tratar a los demás a no ser de manera formalista. Nani, 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 nan, ni, 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 nani, 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 na, ni, nani, na, ni, na, na. El director de la tienda de verduras ha puesto en el escaparate
junto a las cebollas y las zanahorias, el eslogan "Proletarios de todos los países unidos". ¿Y por qué he hecho esto? ¿Qué quería decir al mundo el director? ¿Está realmente tan inflamado con la idea de la unión de los proletarios de todo el mundo? Su fervor es tan encendido que siente la necesidad irrefrenable de comunicar a la opinión pública su ideal. Ha reflexionado al menos por un instante sobre cómo debiera hacerse esa unión y sobre el significado que tendría. Ustedes saben bien cómo yo me llamo. De hecho, me trajeron aquí por eso, porque ustedes saben quién soy. Yo estuve en Praga, en la Catedral de los Santos Wenceslao, Vito y Alberto, y vi la torre gótica que domina toda la ciudad. La torre estaba cubierta de andamios. Los andamios ocultaban la belleza de la torre, pero ocultaban la belleza para poder salvarla. Yo sé que algunos me han considerado un demagogo, incluso un traidor. Yo no estoy aquí por panfletos, yo estoy aquí por libros de arte. Deberían decirle al Congreso, a su Congreso, que en lugar de publicar panfletos, que publiquen arte y llenen todos esos periódicos de arte. Que empiecen por publicar los que han censurado a Gabriel Infante, a Reinaldo Arenas. Es que es difícil mantenerse fiel a uno mismo, mucho más en las circunstancias actuales. Es cierto que la gente gasta toda su energía en adaptarse, y lo que define la grandeza de los hombres es más bien su excepción. ¿Por qué Václav Havel siguió el camino de sus amigos? No lo hizo. Los más motivos aún si su arresto en aquel momento coincidió con una invitación para trabajar en un teatro en Norteamérica. Parece que para una persona con un firme y arraigado sentido de responsabilidad hacia sí mismo y hacia los demás, la migración era impensable. Havel tenía una cuenta pendiente con su conciencia. Durante años no pudo perdonarse haber escrito en un momento de debilidad una petición al juez para ser puesto en libertad. Para desacreditar a Havel, el Estado se aprovechó de esa carta y la hizo pública. Pero esta, ahora, es la generación de los millennials. Ellos, los millennials, saben mucho mejor cómo utilizar los celulares. Ahí están. Ellos no son comunistas, ni son anticomunistas, ellos son libertarios. Aunque ensayen la libertad solo por unos días. Decir que el comunismo es el mal es muy fácil. ¿Por qué no hablar mejor de la vulgaridad del corazón de los hombres?
la hora de internarse en casas, cárceles y clínicas para enfermos mentales. Es la hora de gritar. Es la hora de tomar las armas. La palabra, el teléfono, internet. Es la hora de repetirse: no soy violento, solo quiero hablar. Es la hora de seguir adelante, de no mirar atrás. Es la hora de no morir de silencio. Es la hora de tomar las riendas de nuestro propio destino. Es la hora del pueblo. Maestro. Sala R, medicamentos. Sala R, medicamentos. Para R, medicamentos. Vaya, por fin. Felicidades. Señores, el enfermero nos está honrando con su visita. Nos está honrando con su visita. Maldito bicho. Habría que matar a esta culebra. Sí. No, matarlo sería poco, mejor sería ahogarlo en el retrete. ¿Por qué? ¿Eh? Ladrón. Charrón, verdugo. Maestro, veo que usted está un poco disgustado conmigo. Y en cuanto a lo otro, se equivoca también. Jamás le he robado algo a alguien. Yo sé muy bien por qué me tienen aquí. Yo lo sé. Léele esto a él, por favor. Tú y yo tenemos muchas cosas que hablar, pero yo quiero que sea solo entre tú y yo. Léeselo, por favor. Título: Candela al Cucuyé. Hace tiempo que no piso y tengo ganas de pisar, y lo único que piso es la carrera central. Candela al Cucuyé y ataque al Guayacón. Muy bueno, excelente, surrealista. Gracias. Bueno, me dijeron que tomara un tranvía llamado Deseo, que abordara otro llamado Cementerio, que llegara aquí, a La Habana. Blanco Guadalajara, en un tranvía llamado Deseo. A mí no me gustan los negros. Oye, cuidadito con lo que me pones en esta pastilla, ¿no? A mí no me gustan los negros.
tejido del cuerpo, privado de la vida, se vuelve canceroso. El cáncer es la histeria de las células condenadas a morir. Cáncer y fascismo están estrechamente relacionados. El fascismo es el frenesí de los coitos sexuales. El comunismo es el hijo deforme de ese mismo. Hagamos el amor. El miedo. Porque aquí nos tienen encerrados detrás de estos barrotes, nos obligan a pudrirnos, nos martirizan. Y todo eso es muy lógico y razonable, porque entre esta sala y una oficina cómoda y amueblada no hay ninguna diferencia. Cuando le digan a usted que está enfermo de los riñones o del corazón y le quieren poner tratamiento, o cuando lo declaren loco o delincuente, o sea, cuando las personas pongan su atención en usted, sepa que ha caído en un laberinto del cual ya no va a poder salir. Y si lo intenta, se va a extraviar más aún. Claudique. Créame, es lo mejor, porque ya no habrá fuerza humana que lo saque de allí. Eso es lo que pienso, al menos yo. Camarada, aquí está la razón. La ha perdido. Nan. La gente dice que yo sé escuchar. No es extraño. Nadie nunca se ha preocupado por escucharme a mí. Y mírame hablando. Es tan bueno poder hablar. Es una sensación... Ay, no sé, linda. Yo nunca me sentí tan bien en toda mi vida. A mí me gustaba mucho Carlos Enrique. Pero probablemente uno ama una sola vez en la vida. Carlos Enrique y yo rentamos una cabaña en agosto. Ay, no, fue en junio.
en la playa. Y estábamos completamente solos. Un día, Carlos Enrique fue a la ciudad. Yo me quedé sola en la cabaña, así que fui a la playa. Había otra muchacha allí. Tomamos el sol completamente desnudas. Dormíamos a ratos, nos poníamos bronceador. Fue raro. Pero bueno, yo me quedé allí. Mirando el sol, el mar, el paisaje. Miren, miren. De pronto vi dos figuras en las rocas. Eran dos muchachos. Nos espiaban y se escondían de vez en cuando. Yo le dije a la muchacha, hay dos muchachos mirándonos. Se llamaba Catalina. Déjalos que miren, me dijo. Se acostó ahí, completamente desnuda, en calma. Se reía. Ay, yo me sentí tan rara. Quería ponerme la truza, pero me acosté ahí, completamente desnuda, en calma, como Catalina. Ahí estaba ella, tan linda, con sus pechos y sus grandes muslos. Y se reía. Ella siempre reía. De pronto los muchachos se acercaron. El más osado simuló que se limpiaba los pies y se puso casi al lado de Catalina. El otro se quedó allí, mirando. Entonces fue cuando Catalina le dijo al muchacho, al más osado, ¿por qué no vienes aquí? Y él fue. Ella lo ayudó a quitarse el jean y la camisa. Lo sostuvo del culo mientras él se la metía. El otro chico siguió ahí, mirando. El muchacho que estaba con Catalina tenía la cara muy cerca de la mía. Y estaba rojo, hinchado. Catalina le susurraba al oído y se reían. Y fue cuando yo le dije, ¿y no vas a venir conmigo? Y Catalina le dijo, dale, ve con ella. Ay, cayó encima de mí con una erección. Me apretó el pecho, me dolió mucho. Estaba tan excitada que tuve un orgasmo enseguida. Vivi Ardenson, en persona, de Iman Berman. Sola en mi casa. Acabábamos de enterrar a mi madre. ¿Cómo podía estar tranquila con aquella mole de 6 pies dando tumbos por la casa? ¿Cómo podía estar tranquila si no sabía si aquella seguía siendo mi casa? Esa noche puse música. Me maquillé. Escondí un cuchillo debajo de la almohada. Permití que se acercara, que
que dejara caer su asquerosa baba en mi entrepierna. Tenía su cabeza apoyada en mi sexo. Cuando levanté la mano con el cuchillo y le atravesé el cuello. Se quedó allí, como nada, como una papa encima de mi pecho. Ahora sí estaba segura que me creerían. Dice Vivi Anderson que se siente culpable por pequeñas cosas. Es que se pueden ser dos personas al mismo tiempo. Yo no siento nada. Que de mis recuerdos no quiero yo ni hablar, que ni una palabra voy a pronunciar, que si vuelves yo te repito, no, mi amor, los recuerdos no me dejan aceptar, te fuiste solo y no era la hora, mi amor. Ya no quiero pensar más todo lo que yo sufrí. Ya no quiero pensar más cómo te fuiste de aquí, mi amor. Baram, 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 bam, 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 baram, baram, bam, bam, baram, baram, bam, bam, baram, baram, bam, bam, baram, baram, bam, baram, baram, bam, bam, baram, baram, bam, bam, baram, baram, bam, bam. Mi amor, mi amor. ¡Ay!
ella me daba miedo, pero al mismo tiempo me daba pena. Una muchacha tan joven, tan linda. Los padres se fueron de misión y la dejaron con la abuela. Se ensañó con la abuela y la hizo pedazo. En esta sala están los más peligrosos. Hay una que mató a un médico con una piedra por maltratar a su padre. Es difícil estar cuerdo en estos tiempos. Yo soy el único de mis 3 hermanos que pude estudiar. Me abrí camino solo. ¿Cómo es posible que alguien me impida decir lo que pienso? Una mujer vestida de civil visitó mi casa para aconsejarme que no me metiera en política, que eso solo lo hace la gente inteligente con carreras sólidas, recorridos y premios internacionales, que yo no era nadie, que mi familia tampoco era nadie. Y eso me lo dijo delante de ellos. Se mostraba amistosa. Al final pude graduarme. No quería terminar mal. Al principio, yo no le hacía tanto atención a lo que me decía ella. Pero es que todo lo que ella me decía tenía sentido. Tenía mucho más sentido que cualquier conversación fuera de este lugar. Yo sé que puede parecer una locura, pero nunca me sentí tan bien con alguien como cuando estuve con ella. Me llamaron de la dirección y lo dije todo. Les dije que me llamaran a esas personas que estaban enredando los chismes. Que yo soy. Yo era una persona seria. En el fondo, ella siempre fue una amenaza para mí. Pero volví con ella. No he vuelto a salir de este lugar. Mamá, la negrita, se le salen los pies de la cunita y la negra me dice, ya no sabe qué hacer. Drume, negrita, que yo voy a comprar nueva cunita que tendrá capité y también cascabel. Si lo drume yo te traigo un mamey muy colorado. Si no drume yo te traigo un babalao.
si la elección era correcta, asediaban al amor la enfermedad, guerra o muerte, volviéndolo fugaz como un sonido, veloz como una sombra, efímero cual sueño, breve como un relámpago que en medio de la noche oscura ilumina en su arrebato el cielo y la tierra. Y antes que podamos decir, mira, desaparece de nuevo en las fauces de las sombras. Así de rápido perecen los sentimientos. Gentil enfermero. Por el arco más fuerte de Cupido. Por su flecha mejor, de punta de oro. Por las palomas de Venus candorosas, por lo que une almas y al amor exhorta. Por el fuego en que ardió Dido de Cartago cuando vio zarpar al falso troyano. Por todas las promesas que el hombre vulnera, más de las que nunca mujeres hicieron. Yo te juro que en ese lugar que me has dicho, mañana sin falta me veré contigo. ¡No! Para toda Praga, yo soy como ella de hermosa. Más de qué me sirve. No lo creas, enfermero. Lo que todos saben no quiere saberlo. Que él yerra adorando a los ojos de ella. O tal vez yo no acierto amando sus prendas. A lo que es feo, grosero, vulgar, amor puede darle forma y dignidad. Amor ve con la mente y no con la vista. Por eso a Cupido Dios ciego lo pinta. Por eso se dice que amor es un niño. Porque ha errado mucho en quien ha elegido. ¡Ay! Sueño de una noche de verano. De William Shakespeare.
para evitar que nos hagamos daño. Allá afuera es un sol que raja las piedras. Allá afuera hay un sol que raja las piedras. Allá afuera hay un sol que raja las piedras. Allá afuera hay un sol que raja. Yo quería salir a comprar un cuchillo, pero qué va. Es inhumano. Yo quería que hubiera sido de otra manera. Tenía 15 años. La escuela, la casa, la calle, todo fue difícil. Ella era demasiado vieja para entenderme. Y tú no estabas ahí. Es que ese era el momento de salir a la fiesta, de quedarme en casa de mis amigas hasta el otro día si me daba la gana. Ese era el momento de emborracharme y de cantar canciones tontas. Canciones de amor. También fue el momento en que me enamoré por primera vez. Fue el tiempo en que dejé a alguien entrar en mi cuerpo por primera vez. También fue el tiempo de los hospitales, de las depresiones, de las pastillas, de los médicos. Fue el momento del colapso. Y tú no estabas ahí. No sufrió. Yo creo que ya estaba muerta. Hace como un mes me enviaste ese cuchillo en una cajita de madera pulida. Yo lo puse en el estante de la cocina, junto con las cosas viejas. La madera brillaba entre los cristales. ¿Para qué un cuchillo entonces? ¿Para qué un cuchillo entonces? Para matarla. Es que tú no te das cuenta que en este país no se pueden tener armas. Tú no te diste cuenta que en este lugar a mí me quitaban todas las armas. ¿No se dan cuenta que en este país no hay más carne que nuestra propia carne? No voy a salir de aquí. Hay mucho sol. No vayas a la carnicería. No me traigas carne, ni de aquí, ni de aquí, ni de aquí.
¿Saben cuál es el problema del comunismo? Uno de ellos, que también es un señalado. Eso de traer el paraíso a la tierra tiene un precio demasiado alto. Yo me había tomado la estancia aquí como si fueran unas vacaciones. Y ahora, ¿qué hacer? En nuestra situación lo mejor sería huir de aquí. Pero eso va a ser inútil porque nos van a atrapar. La sociedad se vuelve invencible cuando trata de cuidarse de locos, alienados y gente molesta en general. Nos queda solo una solución: tranquilizarnos y pensar que nuestra estancia aquí es necesaria. Quizás todo esto no es más que la consecuencia de la amenaza común. Y quizás cuando esta amenaza desaparezca o se atenúe, se evapore también la atmósfera que lo ha hecho nacer. En general, el objetivo de esta amenaza es exactamente el contrario. Es sorprendente ver las energías que se emplean para corromper con los medios más bajos las relaciones dentro de la comunidad amenazada. Corazón que reclamas los sueños para hacer una fiesta mejor, convirtiendo los años vividos en eternos mensajes de amor. Si compartes la culpa secreta, te diré que esta fiesta es una fiesta de todos los niños, los que saben querer su corazón, pues su vida es un sol repartido en las notas que hacen mi
canción. Estos años de lucha y de gloria llevan todos tu nombre, Fidel, pues los hombres que forjan la historia cumplen años cada amanecer. Y si en versos pudiera expresarle la profunda razón de mi ser, le dijera que mi alma de infante no quisiera tener un modelo mejor que el que usted, con razón, comandante, ha sembrado en nuestro corazón. Por fin mi pueblo recupera la esperanza. Hornelo al carbón. Ahora sí, que nadie va a pasar hambre aquí. ¿Cómo? 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 ¿Sírvese? ¿Sírvese? ¡Coma! ¿Cómo? 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 Comandante, 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 que has sembrado en nuestro corazón. Comandante, comandante, hasta nunca, comandante. Que has sembrado en nuestro corazón. Comandante, comandante, que has sembrado en nuestro corazón. No puedo creer que yo esté todavía aquí. Llegué sin mi maleta, sin nada. Pregunté, pero todos, absolutamente todos, actuaban como si no tuviera importancia. Mi padre fue un hombre de fe. Amaba la revolución tanto o más que a sus propios hijos. Entonces, yo debía permitirlo. Yo debía permitir que los falsos revolucionarios acabaran con la vida de mi padre. Llegamos aquella noche al hospital. Nos dijeron que debíamos internarlo. Luego dentro nos enteramos de que no había medicinas. Intentamos sacarlo, pero no nos lo permitieron. Decían que mi papá era una amenaza, que podía infestar a toda la sociedad. Eso lo decía una mujer, lo decía la doctora. Discutí con ella por más de una hora, pero parecía de piedra. Si fuera su padre, ¿usted qué haría? Su respuesta fue inmoral. Mi padre creyó en el mejoramiento humano, pero llegamos a aquel hospital en un momento en que sus creencias habían sido ridiculizadas. Yo debía permitir que aquellos médicos ignoraran que yo no era la paciente, sino mi padre,
Un combatiente de la Revolución Cubana, miembro del Partido Comunista. Intenté calmarme. 2 noches aquí no lo van a matar, pensé. Internaron a mi padre en una sala de aislamiento. 48 horas. 48 horas. 48 horas después, mi padre no podía abrir los ojos. No abría los ojos. No abría los ojos a causa de las secreciones. No abría los ojos por falta de auxilio. Tenía fiebres. Fiebres a causa de nuevas infecciones que nunca le diagnosticaron. No voy a negar que todas esas imágenes aparecen en mi mente una y otra vez. Aparecen de forma involuntaria. Estoy fregando. El agua sigue corriendo. Y mi cuerpo deja de moverse. Es como si sintiera una necesidad de volver a aquella noche, al punto de partida, la noche en que comenzó todo. No pude despedirme de él. Yo me tuve que ir. La mujer, la doctora de piedra, estaba sangrando. La muerte, su implacable función de artesana del sol, que hace héroes, que hace historia y nos cede un lugar para morir en esta tierra por el futuro. ¿Qué ejemplo se ha convertido en fusil? Se ha convertido en puñal, se ha convertido en la trinchera de la voluntad, de la palabra amar, de la conciencia y de la muerte. No hay nombres de los que caen en las costas, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar que tiempos más atrás cayeron otros sin nombres. A los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra
y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. Expresar descontento o demostrar que estabas en contra de Hitler era un auténtico suicidio. Los nazis sabían quién era un delator y quién no. Tenían delatores que asustaban a todos. Se sabía muy bien quién era un nazi y quién era un delator. Sus soldados, Hitler, se enseñó a actuar como uno solo, a no contradecir las órdenes. Forma en que demostró el control social fue a través del miedo. Eso sucedió en las democracias. En las monarquías, durante el fascismo, el comunismo, pero también puede suceder en esta democracia. ¿Están entretenidos? ¿Está pasando bien? Vinieron a divertirse, vinieron a entretenerse. Pero a fin de cuentas, ¿a quién le importará? Eso solo importa en el escenario.
y a veces ni siquiera aquí. Leyes que rigen sociedad contemporánea son como los virus, invisibles, omnipresentes y eternas. De modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Se acabó la diversión, quedó el comandante mandó a parar. Se acabó la diversión, quedó el comandante mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito.